Esta es la razón por la cual tu publicidad no funciona a pesar de que hayas intentado diferentes mecanismos, diferentes BCLs, webinars, anuncios, copy, ofertas, lo que sea, y que simplemente no logra hacer que funcione. O tal vez está funcionando, pero nada más recuperas tu dinero y ahí te quedas, ¿ok? Y es súper importante entender esto porque si no puede ser que la publicidad funcione, dependes exclusivamente de contenido orgánico para crecer y de prospectar de manera orgánica únicamente, y eso acorta extremadamente tu posibilidad de escalar agresivamente, especialmente si quieres escalar a 50,000 o 100,000 dólares al mes. Ahora, nosotros hemos invertido más de $1,000,000 en publicidad viendo qué es lo que funciona y qué no, y tenemos un ROAS asqueroso promedio de más de 10x, y es la razón por la cual hemos generado más de $30 millones, la mayoría viniendo de publicidad, porque sabemos cómo utilizarlo para generar resultados y retornos asquerosos. Entonces, si quieres saber cómo poder instalar sistemas predecibles en tu negocio, la única manera de hacerlo es con publicidad, y es la manera más rápida. Y el contenido y todo eso es bueno, pero solamente potenciado de publicidad, si no, literalmente tarda muchísimo tiempo. Y eso es lo que le pasó a uno de mis clientes más recientes, que es Mau, que él es un muy buen coach, había tenido muchísimo éxito, pero dependía puramente de su contenido orgánico, y de repente, por lo mismo que dependía puramente el algoritmo, decidió bajar su alcance, como ha pasado mucho últimamente, y entonces su cantidad de llamadas que generaba disminuyó drásticamente. Había intentado con agencias y diferentes gurús tratar de hacer ads, incluso fue con algunos de los referentes más grandes de la industria, pero simplemente no lograba hacer que funcionara. Entonces vino conmigo, y los primeros 10 días de que lanzamos su campaña ya habíamos generado muchísimas llamadas y ya había generado más de $10,000 en cash collected, o sea, dinero que literalmente le pagaron, no en ingresos que nunca recibió. Y todo esto con un ROAS, otra vez, de más de 10x. Entonces les voy a decir la razón por la cual la mayoría de los anuncios nunca funcionan y nunca van a funcionar hasta que entiendas esto. Lo que pasa con la mayoría de las personas, el problema más grande con la publicidad es que toman las decisiones incorrectas. ¿Y qué es lo que pasa? Que hacer publicidad es básicamente como meter palomitas al microondas, y lo que pasa es que obviamente lo metes, no pasa nada, no escuchas nada más que el sonido del microondas y dices, oye, ¿está funcionando? ¿Sí está funcionando o no? Y si lo sacas antes de tiempo, obviamente no vas a tener palomitas y vas a decir, el microondas no funciona, el microondas es una mierda, etcétera. Pero no, es que simplemente no le diste el tiempo necesario para que funcionara. Y lo mismo con publicidad. Si prendes tus campañas pero las apagas antes de tiempo, entonces terminas matándolo prematuramente. Es igual a tratar de plantar un árbol, metes la semilla, apenas la empiezas a regar, te esperas 4 o 5 días y dices, oye, pues esta planta no funciona, esta planta nunca va a crecer, y la sacas y dices, oye, a ver, ¿qué le pasó a la semilla? ¿Por qué no está creciendo? Es lo mismo que estás haciendo con tu publicidad. Entonces, principalmente, esto que tienes que hacer es un cambio en mentalidad y darte cuenta que la publicidad es una de las formas más efectivas de hacer dinero en internet. Yo lo considero literalmente el hack para nunca quedarte sin dinero si aprendes a dominarlo, porque si sabes cómo convertir $1 en $4 o más, nunca te vas a quedar sin dinero, y esa es la clave de saber cómo utilizar publicidad. Entonces, lo que tienes que entender primero que nada es que tienes que aprender a no tomar decisiones prematuras. Ahora, ¿cómo vas a saber cómo no tomar decisiones prematuras si no sabes qué medir o en base a qué dirigirte? Y esa es otra cosa que es bien importante, que si no sabes qué medir y si no sabes en qué basarte, pues obviamente nunca va a funcionar, porque no puedes mejorar lo que no puedes medir. Y si no sabes a dónde se va a ir tu dinero y no sabes qué KPIs checar y no sabes cuáles son los más importantes y no lo estás midiendo constantemente, entonces es básicamente como estar apostando tu dinero en el casino y viendo a ver qué pasa y sin poder replicarlo. Y lo que más miedo me da es que así veo muchísimas personas que se hacen llamar coaches o gurús o lo que sea, que ni siquiera están midiendo correctamente su publicidad. Entonces, obviamente, no logran hacer que funcione porque ni siquiera están midiendo correctamente los datos que sí son importantes desde un inicio. Entonces, terminan tomando decisiones prematuras. Ahora, eso fue lo que nos pasó con otro de nuestros clientes más recientes, que es Chris, y con él lanzamos la campaña inicialmente y no funcionó para nada. Habíamos gastado ya $250 y no funcionó. Y entonces me dijo, oye, ¿qué está pasando? Estaba perdiendo un poco la fe, se estaba espantando. Y obviamente él está tomando decisiones emocionales, en base a emociones, no en base a los datos, porque él no sabía exactamente qué datos ver, pero yo sí, y por eso es que está trabajando conmigo, y por eso es que sirve cuando tienes a alguien externo que puede tomar decisiones en base a datos y no emociones. Entonces, lo que yo hice
identifiqué lo que teníamos que ver, en base a eso hicimos los cambios necesarios, que en realidad aún así hemos gastado súper poquito dinero para que se den cuenta, pero simplemente como yo ya sé que identificar, podemos hacer ese cambio antes de tiempo, antes de que tuviéramos que gastar más, pero eso yo, si un cliente lo haría, solo gasta $150 y él solito hace la decisión de cambiar, yo lo hubiera regañado porque eso es una decisión emocional. Pero yo, como ya tengo la experiencia, ya sabía qué cambiar y en esta siguiente campaña que lanzamos, literalmente hoy me mandó un mensaje. De las primeras 2 llamadas que agendamos fueron 2 cierres literalmente. Entonces, o sea, es simplemente cuestión de saber qué ajustar, ¿ok? Pero si no sabes qué ajustar, si no sabes qué medir, si no sabes qué métricas son importantes, pues obviamente te vas a sentir como la persona que mete las palomitas al microondas y todo el tiempo está diciendo, uy, hice esto mal, uy, no, esto ya no funcionó, uy, ¿qué tengo que hacer? Y lo sacas antes de tiempo y deja de funcionar o nunca te va a funcionar si sigues con esa mentalidad. Pero ahora, algo muy importante que la gente no entiende acerca de la publicidad, que yo lo aprendí de uno de mis primeros mentores que está literal a punto de hacerse billonario, es Sam Ovens, es que básicamente la publicidad funciona en un ecosistema donde están las personas que son los clientes, donde están las personas que publicitan y todos están ahí interactuando en un ecosistema. Y lo que tú haces es que cuando lanzas una nueva campaña es como crear una especie nueva, ¿no? Tú lo pones en el ambiente, interactúa con el ambiente y sobrevive o no sobrevive en base a las interacciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si tú estás tratando de crear una nueva especie de pájaro, ¿no? Digamos, tú estás modificando al pájaro en base a lo que tú crees que puede hacer que sobreviva y pones al pajarito, ¿cómo asegurarías las posibilidades de que ese pájaro triunfara como especie, se reproduciera y siguiera creciendo? Pues obviamente no solo con un pájaro, porque si solo un pájaro ni siquiera se puede reproducir y entonces necesitas un volumen más grande de pájaros, porque tal vez al primero se lo come otro pájaro instantáneamente o un lobo, lo que sea, pero si tienes 1 millón de pájaros, obviamente es mucho más probable que sobreviva la especie, ¿estás de acuerdo? Entonces lo mismo con la publicidad, tienes que tener variación, la variación es la clave del éxito, porque con nuestros clientes casi siempre con el primer anuncio que hacemos tenemos resultados y es el anuncio con el que nos seguimos muchísimo tiempo, pero siempre seguimos haciendo variaciones porque así es como maximizas tus probabilidades de tener éxito con una de esas. Es como estaba viendo el otro día un podcast y la persona decía, oye, ¿por qué tienes tantos hijos? Y dice, porque así garantizo o maximizo las probabilidades de que al menos uno de ellos no sea un culero conmigo. Y literalmente lo mismo con eso, es cuestión de volumen, no de suerte. Entonces cuando veo a personas que me dicen, ay, es que ya intenté, no me funcionó, es que ya intenté, ok, ¿con cuántos ads probaste? No, pues con 2 ads o con 7 ads, no, pues claro que no te va a funcionar. ¿O cuánto invertiste? No, pues $500 o $1,000, como pues obviamente no te va a funcionar. Pero en el caso de Mau, él se había invertido bastante con diferentes agencias y había probado diferentes variaciones, de hecho bastantes, y simplemente no lograron que funcionara, pero porque no se estaban enfocando en lo correcto, que son las bases acerca de tu oferta, de tu avatar y tu posicionamiento. Tengo muchísimos videos más acerca de eso. Y regresando a la importancia de la publicidad, es que esto te permite hacer sistemas predecibles que te atraigan prospectos. Les digo, tú puedes estar haciéndolo orgánicamente o teniendo una persona haciéndolo orgánicamente, pero esa persona se va a cansar, tú te vas a cansar y eso es escalable solo hasta cierto punto, porque hay 2 tipos de trabajo. El trabajo que esclaviza, que es básicamente todo lo que depende de ti puramente y de tus horas y de tu tiempo en el día, como hacer contenido, como prospectar en frío, depender de referidos o depender del algoritmo, o trabajo que multiplica y que apalanca. Entonces, en este caso, si tú sabes cómo hacer publicidad que funciona, eso te permite trabajar una sola vez construyendo un sistema que luego te genera prospectos casi para siempre y nada más es cuestión de ir haciendo variaciones, pero básicamente te ahorra muchísimo tiempo y así es como escalas, porque para escalar tu negocio necesitas poderte apalancar de sistemas y este es uno de los sistemas en los que más puedes apalancarte y en los que más puedes utilizar para crear un flywheel, que básicamente es un circuito de retroalimentación, para invertir cada vez más dinero para que más clientes lleguen, pero lo que tienes que hacer es dejarlo de ver como un gasto. Y lo primero que tienes que entender, que yo no entendía cuando estaba haciendo $10,000, $15,000 al mes, no me podía caber esto en la cabeza,
de que básicamente la publicidad no tienes que verla como un gasto, porque cada vez que hacíamos publicidad y veía que tenía que pagar eso cada mes era como, puta, ¿cómo me ahorro esta cantidad? ¿No? Como si fuera un gasto, pero después entendí y me grabé en la cabeza que es una inversión y que porque obviamente a veces perdíamos dinero, pero después me puse a ver y en la vida de todo lo que habíamos hecho, en general teníamos un retorno altísimo. Entonces, después de que vi eso y dije, ok, nunca más voy a pagar los anuncios porque siempre es súper importante tener anuncios corriendo para generar llamadas y aunque no cierren, estar en contacto con tu mercado y ver si tu oferta está resonando. Porque, por ejemplo, tenemos un negocio donde no invertimos prácticamente nada en publicidad, invertimos $6,000 al mes y probablemente algunos de ustedes digan, puta, pero yo apenas estoy haciendo $6,000 al mes. Imagínate invertir todos esos 6 a publicidad. Y les digo que ese en realidad ni siquiera no es nada, pero se los doy por ejemplo, porque en este negocio invertimos $6,000 al mes y hacemos entre 30 y 35 cada mes. Y la única razón por la que no metemos más dinero es porque en cuanto a operaciones ya llegó al tope y tendríamos que reestructurarlo para atrás. Y como me estoy enfocando en otras cosas, entonces la verdad no me quiero poner a desarmar todo ese negocio para reestructurarlo. Pero básicamente esto te permite escalar y generar dinero como si fuera una máquina. Y creo que la gente no termina de entender eso. Y los ads hoy en día la gente los ataca muchísimo y dice, no, ya no funcionan y bla, etcétera. Es porque simplemente no saben cómo hacer que funcione. Pues es la razón por la cual yo y mis clientes imprimimos dinero todos los días porque sabemos cómo hacer que estos sistemas que dependen de publicidad funcionen todos los días del año. Entonces lo que tienes que hacer para que tu publicidad funcione de una vez por todas es primero enfocarte en tomar decisiones en base a datos y no en base a emoción, sabiendo qué métricas medir. Y por ejemplo, yo lancé un negocio públicamente hace unos meses y lo estoy creciendo a $100,000 al mes en menos de 12 meses. Pueden ver en mi canal todo el progreso. Voy a subir un video ahora diciéndoles cómo voy. Es la tercera vez que estoy escalando un negocio a $100,000 al mes. Y entonces con este nuevo negocio que lancé, estaba platicando con una persona y le decía que mi costo por llamada era como entre $50 y $60, o sea, $1,200. Y la persona me dijo, oye, pero pues está súper alto tu costo, ¿no? Y le dije, pues depende de cómo lo veas, porque cierro una de cada 4 llamadas, o sea que mi costo por adquisición es entre $4,000 y $5,000, pero lo menos que cobramos en ese entonces eran $2,500, entonces era un ROAS de 10x. Entonces ese es el problema, que hoy en día, por ejemplo, la gente dice, obtén llamadas que no quieren pagar por llamadas que cuestan más de $300 y quieren llamadas súper baratas, pero luego sus demás nunca llegan o son con prospectos que ni siquiera tienen el dinero. Entonces ahí es donde tienes que enfocarte realmente en lo que importa, porque sí puedes generar llamadas súper baratas, pero que nadie llegue, nadie tenga dinero, y por eso luego la gente viene y me pregunta, oye, ¿por qué estoy atrayendo puros prospectos sin dinero? Porque no estás enfocando en lo correcto y porque la mayoría de las veces ni siquiera tienes tu funnel o tu publicidad configurada de la manera correcta para entrenar a la inteligencia artificial de Facebook a que te encuentre a clientes con dinero. Porque si bien la calidad de clientes que nosotros atraemos, se sorprenderían el tipo de cliente que hemos atraído a través de nuestras campañas y las de nuestros clientes, que son personas súper calificadas. Y esto es porque sabemos cómo utilizar la inteligencia artificial de Facebook a nuestro favor. Porque la inteligencia artificial de Facebook tiene 60,000 puntos de datos acerca de ti. Tú ni siquiera sabes 100 cosas acerca de ti, pues Facebook sabe 60,000. Entonces ahí están tus clientes, ahí está una mina de oro, pero tienes que saber cómo utilizarlo y cómo entrenarlo correctamente para que te atraiga a los prospectos correctos. Y veo a personas tratar de hacerlo, pero lo hacen a medias y ni siquiera lo están haciendo completamente, y llegan con nosotros y cambiamos todo por completo y luego se ven los resultados, porque nada más necesitas un par de conversiones para que Facebook empiece a traerte a más de ese tipo de clientes y puede ser mucho más rápido si sabes cómo hacerlo. Ahora, el último punto de todo esto es que una vez que tú estableces cuál es tu costo por adquisición, cuánto te cuesta traer un cliente nuevo, entonces ya nada más se vuelve cuestión de cuánto dinero tienes que invertir para generar la cantidad que quieres generar. Y a nosotros nos pasa muchísimas veces que metemos dinero, y me pasó con este nuevo negocio que estoy creciendo a $100,000, que les voy a hacer justo un video documentando todo lo que pasó, que escalé a más de 10,000 el segundo mes. Pero básicamente lo que pasa muchísimas veces con nosotros y los negocios de nuestros clientes es que tenemos tanta demanda, tenemos tantos clientes que tenemos que pagar todas las campañas y empezar a reestructurar poco a poco sus negocios por la cantidad de gente que llega. Entonces prendemos
crece, reestructuramos, prendemos, crece más, reestructuramos, prendemos, crece más, porque literalmente llegamos al tope de la cantidad de clientes que pueden manejar, porque reinvertimos siempre un porcentaje de lo que ganan de cada cliente de regreso a publicidad para generar el dinero que queremos. Entonces, no hay manera más predecible de escalar tu negocio. Entonces, para hacer que tus ads funcionen, les digo que tienen que regularse y tomar decisiones en base a datos y no en base a emoción, que tienen que hacer volumen y probar más de una sola campaña. También tienen que saber qué mecanismo utilizar, porque depende para cada negocio si utilizas un BSL, un webinar o mi antifunnel o otro tipo de funnel. Depende de tu negocio específicamente. No puedes nada más seguir consejo generalista e implementar lo que alguien te dice, porque la mayoría de los gurús tratan de darte un solo sistema para cualquier situación en tu negocio y obviamente eso no funciona, sino que tienes que elegir el mecanismo correcto dependiendo de tu negocio, dependiendo de lo que quieres lograr y qué tan rápido quieres lograrlo. Y eso es lo que la gente no entiende. Quiere utilizar un solo sistema para todo y punto, y obviamente eso no funciona. Entonces tienes que saber qué mecanismo utilizar y también tienes que saber que obviamente estás poniendo tu dinero en riesgo. Y es como cuando inviertes. Si no tienes el corazón para invertir en algo, en la bolsa, por ejemplo, y ver cómo sube y ver cómo a veces baja, si eres de las personas que no puede con eso y va a sacar su dinero en cuanto está abajo y va a perder su dinero porque no se pudo esperar y no pudo regular sus emociones, entonces no vas a poder hacer que tus ads funcionen, porque vas a meter tu dinero y vas a estar diciendo, ay, no funciona, ay, ya voy a perder mi dinero, y lo terminas perdiendo. Entonces tienes que entender que para generar un sistema que te imprime dinero, obviamente no todo es color de rosa, sino que tienes que poner tu dinero en juego inicialmente. Ahora, si lo haces bien, no vas a perder dinero porque vas a terminar recuperando absolutamente todo tu dinero, y eso es lo que pasa con el 99% de nuestros clientes. Pero tienes que saber que estás tomando un riesgo, y en tu vida, y especialmente como dueño de un negocio, tienes que acostumbrarte a tomar riesgos, porque literalmente las personas más exitosas no son las que se quedan en la comodidad de su hogar y en su zona de confort, sino que salen de su zona de confort, se arriesgan, y esas son las personas que más ganan y más exitosas son. Si quieres ser ese tipo de persona que yo personalmente te ayude a escalar tu publicidad para llegar a $50,000 o $100,000 al mes, como lo he hecho con muchísimos clientes más, entonces checa el enlace en la descripción para generar una llamada, o ve mi Instagram en la descripción y manda un mensaje para ponernos de acuerdo y ver cómo te puedo ayudar. Ahora ve este siguiente video.